Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, a cada uno de ustedes, que son los miembros del cuerpo de Cristo, sabiendo de que nuestro Señor nos ha comprado al precio de su sangre, porque Jesucristo en esencia es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es muy importante, amados hermanos, que todos nosotros podamos reconocer lo que significa estar dentro del cuerpo de Cristo, ya que somos los miembros, y lo que significa a la misma vez el poder ser alimentados por la palabra de Dios, ya que nuestro Padre Celestial nos ha enseñado a lo largo de toda la historia la forma en cómo Él lleva a cabo todas y cada una de esas manifestaciones gloriosas propiamente de Él a través de hombres que Él ha usado y que Él ha levantado. De modo que cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios atentamente y diligentemente, podemos darnos cuenta que en esencia Dios quiere darse a conocer para que sus hijos, para que su pueblo, para que todos aquellos que hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo, verdaderamente le demos y le ofrezcamos a Él adoración, gloria, honor, que podamos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, que podamos permitirnos ser enseñoreados completamente por el Espíritu de Dios para poder ser siempre guiados por el Espíritu de Dios. El título del mensaje del día de hoy es Apacienta mis ovejas, y lo encontramos en el cimiento mismo de la palabra de Dios, donde Jesucristo, después que ha resucitado, se le ha aparecido por tercera vez a sus discípulos, y lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo del 15 al 17. Apacienta mis ovejas, es el título del mensaje. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Oremos. Bendito Padre, buen Dios, Creador de los cielos y de la tierra, Rey de reyes y Señor de señores, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quien es el buen pastor, te pido que sea tu Santo Espíritu abriendo los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros, de cada hermano que se encuentra también en la comodidad de sus hogares, vía redes sociales. Padre, que sea tu poder ministrándonos, que sea tu gracia sosteniéndonos, que sea, oh Señor,
esa reverencia de parte de nosotros hacia ti, una reverencia de amor, con gran respeto, de honor, sabiendo de que es por ti, solamente por ti, oh Señor, que nosotros somos tus hijos a través de la fe en tu Hijo amado Jesucristo. Y Jesucristo, siendo el buen pastor, dio su vida por las ovejas. Padre, permítenos estudiar tu palabra conforme a tu voluntad. Permítenos aprender más de esta palabra inerrante e infalible y que podamos atesorarla en los corazones. Que cada pastor, oh Señor, pueda comprender la importancia de poder estar alimentando a tu pueblo, porque tu pueblo ha sido comprado por la sangre de Cristo Jesús. Y que nosotros podamos glorificarte, honrarte, amarte, y que podamos exhibir a la misma vez, oh Señor, esa gracia que tú nos has dado a través de tu Santo Espíritu para la alabanza de tu nombre. Que cuando todo sea dicho y hecho, que solamente tu Hijo amado Jesucristo sea honrado y glorificado. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, en acción de gracias. Amén y amén. Gloria a Cristo Jesús. Apacienta mis ovejas. Inicialmente, cuando nosotros nos detenemos en estos versículos que acabamos de leer, podemos darnos cuenta que Jesucristo le hace 3 preguntas a Pedro. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que Pedro negó a Jesucristo 3 veces. De modo que inicialmente nosotros podemos percatarnos de la enseñanza que Dios está dando a través de su palabra, por medio de su Hijo amado Jesucristo, quien en verdad es el buen pastor, el pastor de los pastores. Pero es importante que nosotros reconozcamos que en este momento se le está dando una restauración espiritual a Pedro, ya que después que este hombre había negado 3 veces a Jesucristo, necesitaba tener una conversación que pudiera venir y ponerlo a pensar, a reflexionar, porque Jesucristo, si siempre ha querido llevar a una persona a que pueda reflexionar acerca de sus actitudes, de sus pensamientos, Jesucristo lo lleva a lo profundo de su corazón, porque Jesús sabe que de la profundidad del corazón es donde salen todas las cosas nuestras, hermanos. De modo que necesitamos tener un corazón que sea restaurado por el Espíritu de Dios y por Jesucristo a través de la palabra, para que nosotros verdaderamente podamos hacer la voluntad del Señor Jesucristo. 3 veces le pregunta a Pedro: ¿me amas? Jesucristo le pregunta a él que si verdaderamente lo ama incondicionalmente. Jesucristo se enfoca en el amor ágape, tal cual como Él en esencia vivió, amándonos a cada uno incondicionalmente, pues Jesucristo decidió soberanamente amarnos a todos nosotros, hermanos, conociendo lo peor de nosotros. Eso es un amor incondicional, un amor que en esencia, hermanos, se entrega a su totalidad, tal cual como Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario. Un amor sin condición. Por eso es que es incondicional. Y Jesucristo nos deja una gran enseñanza a todos nosotros, y principalmente a los pastores. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, Jesucristo instituyó a la iglesia para que pudiera reflejar su gloria
no es menos cierto que esa iglesia debe de ser una iglesia que tiene a su líder espiritual o sus líderes, en este caso cuando existe una pluralidad de pastores en la iglesia local, se tiene una enorme responsabilidad. Es un gran privilegio, pero es a la misma vez una enorme responsabilidad el poder estar pastoreando a la iglesia del Señor. Creo que fue el sábado pasado donde se estuvo exponiendo la palabra de Dios, de que debíamos de ser ejemplo de los creyentes, que la congregación a la misma vez podía dar ejemplo unos con otros, tomando la actitud de Cristo Jesús en santidad, en amor, en pureza de corazón. Y a la misma vez, hermanos, quiero que nosotros podamos observar de qué forma ese llamado que Dios ha hecho a los pastores para poder estar apacentando a la iglesia que Él mismo compró con su propia sangre, como lo dice Hechos capítulo 20, versículo 28. De modo que, amados hermanos, es muy esencial aprender lo que el Señor Jesucristo dice. Apacentar es alimentar. En este caso, Jesucristo le manda a todos los pastores a poder estar alimentando con la palabra de Dios a las ovejas, porque las almas de las ovejas necesitan ser nutridas constantemente, así como cada uno de nosotros, hermanos, puede comer sus alimentos para que nosotros podamos sentirnos fortalecidos. Nuestro sistema inmunológico, a través de los nutrientes que adquirimos por medio de los alimentos, se fortalece. Asimismo, nuestra alma se fortalece a través de la palabra de Dios. De modo que para poder tener una iglesia fortalecida, debe de ser una iglesia que se está nutriendo con la palabra de Dios, con la sana doctrina, y que a la misma vez nosotros podamos, además de estarnos nutriendo con la palabra de Dios, estarla poniendo por obra, estarla aplicando para ir siendo semejantes a la imagen de Jesucristo, pues es esa la voluntad de nuestro Padre Celestial. La respuesta que Pedro le da a Jesús no es la misma respuesta con la pregunta que Jesús le está haciendo a Pedro, porque Jesucristo le habla de un amor incondicional, pero en el original Pedro responde como un fileo, yo te amo, como con un estima de una gran amistad que existe entre tú y yo, Jesús. Pero Jesucristo lo lleva a la pregunta otra vez y una tercera vez, donde la tercera vez Pedro fue movido por el obrar del Espíritu de Dios, y tanto así de que en su corazón él pudo indagar, pudo escudriñar verdaderamente si existía ese gran amor para con el Señor Jesucristo, y fue entristecido, se sintió triste. Dice la palabra de Dios, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Está hablando de la omnisciencia de Dios. Tú sabes que te amo, le dice Pedro. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, que es el título del mensaje del día de hoy. Jesucristo le está diciendo, alimenta a mis ovejas. Hermanos, es muy importante y que cada uno de nosotros pueda comprender esto. Es muy importante de que cada pastor, que todos los pastores de la iglesia en general, hermanos, deben de tener un corazón sano, un corazón restaurado por el Espíritu de Dios, para poder tener una congregación sana, una congregación restaurada por el Espíritu de Dios. Porque si el corazón de un pastor no está debidamente restaurado, y cuando digo debidamente restaurado me refiero a la aplicación de la palabra de Dios en su vida para poder ser ejemplo a la ley, como más adelante lo vamos a ver, como este Pedro en su primera carta, capítulo 5, habla de que debemos de ser ejemplo a la ley. De modo que uno de los requisitos que también Timoteo ha recibido de parte del apóstol Pablo
en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4 y 5, Pablo le dice a Timoteo uno de los requisitos, además de múltiples requisitos que él le dice que debe de ser un pastor, le dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora, hermanos, cuando nosotros aprendemos a cuidar de nosotros mismos, cuando cada pastor aprende a cuidar de sí mismo, la palabra de Dios se está refiriendo esencialmente a la integridad de su corazón. ¿Qué tan amoroso es su corazón? ¿Cuánto se duele un pastor al ver el pecado de las ovejas? ¿Cuánto se entristece? ¿Cuánto él está orando por la vida del mismo para poder también estar orando por la vida de la congregación? Todo esto es muy importante, hermanos, ya que del cuidado que el pastor tenga de sí mismo va a depender, óigase bien, en gran manera el cuidado que se ha de tener de la grey del Señor. De tal forma, hermanos, que cuando un pastor aprende a tener la total dependencia del Espíritu de Dios, es un pastor que se ha llenado del Espíritu de Dios y por tanto está exhibiendo los frutos del Espíritu Santo en amor. La tarea pastoral no es nada fácil, hermanos. Se sufre, hay heridas, hay rechazos, hay críticas, hay muchas veces señalamientos, pero como uno debe de tener esos frutos del Espíritu Santo y entre ellos está la paciencia, nosotros debemos de aprender a desarrollar la paciencia en amor, en gozo y en paz, para que nosotros podamos ir esperando pacientemente en la obra que Dios va a hacer en la iglesia donde se está pastoreando. Cuando nosotros aprendemos, hermanos, de estas palabras que el Señor Jesucristo le menciona a Pedro, nos damos cuenta que en las 3 ocasiones que le pregunta que si lo ama, la respuesta que Jesucristo le da a Pedro, o lo que Jesús le dice a Pedro 3 veces también, es que apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. De modo que el llamado a cada pastor de cada iglesia es a poder estar alimentando a la iglesia, a los miembros del cuerpo de Cristo, con la palabra de Dios. Pastorear en el griego original es poimano, que tiene que ver con cuidado que uno tiene sobre sus ovejas. Debe de estar velando también como un episcopo. En el original es igual, episcopos, episcopeo, de tal forma de que un pastor, Jesucristo le está diciendo aquí a Pedro, en la labor del pastor que iba a tener Pedro, era que tenía que estar velando, cuidando a las ovejas. Número 1, hermanos, las ovejas no son de nosotros, no son de los pastores, le pertenecen a Cristo Jesús, así como los pastores le pertenecemos al Señor Jesucristo. De modo que hay una gran enseñanza en lo que Hechos capítulo 20, versículo 28 dice el apóstol Pablo hablando, hermanos. Oiga cómo dice: por tanto, es un consejo que se le da a todos los pastores en general, de todas las iglesias, para tener iglesias que glorifiquen a Cristo, iglesias sanas, con sana doctrina, con sano amor, hermanos. Dice: por tanto, mirad por vosotros. A los pastores se les está diciendo: miren por ustedes mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Yo me doy cuenta que es el Espíritu Santo que nos pone por pastor en una iglesia, pero a la misma vez me doy cuenta que la palabra de Dios me está diciendo que debo de cuidar de mí para también cuidar de las ovejas. De modo que, ¿cómo voy a cuidar yo de un corazón, de una oveja, de un miembro de una iglesia, si no estoy cuidando mi corazón? ¿Cómo voy a querer ver yo a un corazón
de una iglesia a un hermano o a una hermana que sea restaurado si primeramente yo no soy restaurado? De modo que el llamado a los pastores es a que puedan tener una cercanía con el pastor de los pastores, que es Jesucristo, para que su corazón pueda ser sanado, pueda ser restaurado, pueda ser transformado, pueda ser llenado de amor, de perdón, de gozo, de paz. Y entonces yo voy a poder tener el carácter moral, el poder de Dios y la gracia de Dios, exhibiendo, hermanos, esos frutos del Espíritu Santo, el carácter de Cristo Jesús en la congregación, y como resultado de eso, el Espíritu Santo también va a hacer una transformación, una restauración en la iglesia local. Es así como sucede eso en todas las iglesias del planeta Tierra, donde se glorifica a Cristo Jesús, hermanos. ¿Por qué razón? La palabra de Dios me lo enseña. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Muchas veces he enfatizado eso acerca de que los pastores son puestos por el Espíritu Santo, claro que sí. Y ahorita nosotros nos estamos dando cuenta cómo es que Jesucristo enseñó. El apóstol Pablo está hablando, y más adelante Pedro también dice, de que hay que apacentar, alimentar a la iglesia con la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en Hechos 20:28, para apacentar la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, pastores, hemos llegado a dimensionar que las ovejas que están allí delante, hermanos, en esencia son pertenencia de Dios, pues han sido compradas por su propia sangre. Eso está aquí en este texto que estamos leyendo en Hechos 20:28, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, debe de existir en todos los pastores una mente bíblica, con un corazón bíblico, con prácticas bíblicas, viviendo el Evangelio, hermanos, para poder cuidar de las ovejas del Señor Jesucristo que Él ganó por su propia sangre. Hermanos, cuando aprendemos a dimensionar eso, nos damos cuenta que la responsabilidad que se tiene es enorme, es grande. La pregunta de aplicación es, ¿qué tanto los pastores de una iglesia están cuidando de las ovejas que Cristo Jesús compró con su propia sangre? ¿Qué tanto se les está amando? ¿Qué tanto se les está cuidando? ¿Qué tanto se está preocupando por algún hermano o alguna hermana? A manera de aplicación, hermanos, y esto es muy importante. Y quiero enfatizar en algo primero, antes de lo que voy a decir. El pastor y teólogo Miguel Núñez, hablando acerca del carácter moral de un pastor, enseña, ustedes lo pueden buscar en YouTube, él enseña que la congregación va a cómo va el pastor, porque desde el púlpito es donde se está dirigiendo todo, hermanos. De modo que, preste atención, si bien es cierto, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, no es menos cierto que los pastores tienen una gran responsabilidad dada por Jesucristo para estar cuidando de la iglesia, y que sea una iglesia que pueda ir glorificando al Señor. Porque la misma palabra de Dios dice en Hebreos de que a los pastores se les va, como a quienes se les va a dar cuenta por las ovejas, por el rebaño, por la grey. Ahora, número uno, hermanos, analicemos esto. Después de que les dije que iba a decir eso, el énfasis que el doctor Núñez hace, hermanos, para que una congregación, para que la iglesia, para que los miembros del cuerpo de Cristo en una iglesia local pueda estar unida, va a depender grandemente
del trabajo del pastor. La Biblia me lo enseña. La Biblia habla continuamente de eso. ¿Por qué razón? Hermanos, es como, para llevarlo a la práctica, es como en un hogar, como en una familia. Está el hombre, está la mujer, están casados, y supóngase usted que tienen 8 hijos. Más antes, las mujeres daban a luz grandes cantidades de niños, de hijos, 8, 12, 15, 20, múltiples. Por poner una ilustración, esta pareja de casados, esposos, la mujer y el hombre, tienen 8, 10 hijos, digamos. Y el papá está observando que 3 niños no se hablan con el resto de sus hermanitos. El papá, por ver la unidad de la familia y que exista ese amor entre todos sus hijos, lo que más trata de hacer, lo que más sacrifica, en lo que más lucha, es que estos 3 niños estén unidos con el resto de sus hermanitos. ¿Por qué razón? Porque lo acabo de mencionar. Son hermanitos, son hermanos y deben de amarse. Y uno como padre, créanme, que es lo que más quiere ver en sus hijos: un amor, una unidad, que entre ellos se aman, que entre ellos se quieren. Uno como padre quiere dejar un buen legado en sus hijos, un buen ejemplo en sus hijos, que sus hijos verdaderamente sean unidos, porque en la unión es como todos ellos van a salir adelante fortalecidos. De modo que esa aplicación, yo creo que a nosotros nos enseña mucho que en una iglesia el pastor debe de estar luchando por la unidad de todos los miembros del cuerpo de Cristo, por la unidad congregacional. Uno de pastor, créanme, se alegraría de ver que todos los hermanos son unidos, que entre todos los hermanos existe amor, que entre todos los hermanos cooperan para el servicio del Señor. Eso es lo que más uno anhela. Y para eso nosotros debemos de tener un corazón sano, un corazón restaurado, donde no existe rencor, donde no existe ira, donde no hay disensión, donde no existe envidia. Hermanos, cuando nosotros aprendemos a descansar completa y plenamente en el Espíritu de Dios, es donde los frutos del Espíritu de Dios van a reinar en nuestro corazón: el amor, el gozo, la paz, la bondad, la fe, la paciencia, la templanza, que es el dominio propio, hermanos. De modo que nosotros podemos ver que en esencia, características de un pastor que ame a la grey del Señor Jesucristo es luchar por la unidad de la iglesia, no separarlas. Hermanos, como a quienes se les ha de dar cuenta, dice la palabra de Dios en Hebreos, después que dice a la congregación que tienen que someterse a los pastores, y múltiples veces también he enseñado acerca de eso. Yo les he enseñado múltiples veces que, según la palabra de Dios, la iglesia debe de obedecer a los pastores. Pero también, hermanos, hay que hacer una balanza, porque es cierto, los teólogos enseñan que, si bien es cierto, tenemos que enseñar acerca de la responsabilidad de una congregación en una iglesia local, también es cierto que enseñemos la responsabilidad que tiene un pastor dentro de la iglesia local. Y una de las responsabilidades, además de predicar la palabra de Dios, de estarnos alimentando con la palabra de Dios, es que el pastor trate con todas sus posibilidades de que esa iglesia local donde él está pastoreando sea una iglesia unida, sea una iglesia que se ama, sea una iglesia que está verdaderamente glorificando a Dios. Porque si estamos separados, si estamos desunidos, si estamos apartados unos con otros y si nos vemos indiferentemente, pienso que esa iglesia no puede glorificar a Dios de ninguna manera, absolutamente. Pero cuando una iglesia está unida, una iglesia permanece en el amor fraternal, una iglesia es gozosa porque está viendo que su pastor los está amando, los está cuidando, está velando por ellos, está orando por ellos. Qué maravilloso es, hermano, porque
está el Espíritu de Dios en ese lugar. Y la palabra de Dios nos dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero qué triste es, hermanos, cuando no se está viendo lo que los pastores estamos predicando. Las ovejas no están viendo lo que predicamos. Qué triste es, y es muy lamentable. Y eso pasa alrededor de múltiples iglesias que no deberían estar pasando, porque Dios no se glorifica en eso. Decía el pastor y teólogo Miguel Núñez de que el sermón que nosotros damos dura 45 o una hora. Es lo que vienen a escuchar los hermanos, las ovejas. Pero que el sermón más largo que ellos ven es nuestra vida, es cómo estamos viviendo. Miren, se saca grandes enseñanzas de la palabra de Dios, se saca grandes enseñanzas, hermanos, de todo lo que Dios tiene que decir a cada uno de nosotros. Pedro se sintió entristecido, se entristeció de que Jesucristo le dijese la tercera vez: ¿me amas incondicionalmente? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. No le dijo: destruye mis ovejas, no, apaciéntalas, alimentalas, cuídalas. Debemos de ser amorosos, tiernos, dulces con las ovejas. Que hay que exhortar, que hay que reprender muchas veces, claro que sí, y eso no se niega. Y es para tener la balanza, hermanos, como debe de ser, bien equilibrada. De ahí la importancia que la palabra de Dios nos lo mencione, hermanos, también aquí en Timoteo. Exhorta, reprende, enseña, con toda paciencia. Miren qué maravilloso es. La palabra de Dios nos lo enseña. Ahora, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 3, Pedro dice que él está rogando a los ancianos, al resto de los pastores, alguien que es blanco en cana, anciano, que están entre vosotros, pero también anciano es un hombre maduro, así como también Timoteo lo era, un pastor, que estuvo pastoreando en la iglesia en Éfeso. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Oiga cómo dice Pedro, a quien Jesucristo le dijo: apacienta mis ovejas. Estos versículos me enseñan que Pedro aprendió a alimentar, a apacentar a las ovejas de Jesucristo. Porque Pedro estaba enseñando algo que ya había experimentado, que ya había vivido. ¿Y qué le dice? Apacentar, alimentar la grey. Oiga, de Dios. Son los miembros de la iglesia, hermanos, que están entre vosotros. Oiga cómo, cuidando de ella. El llamado a los pastores, además de predicar la palabra de Dios, de estar alimentando a las ovejas de Cristo con la palabra de Dios, es a cuidarla. La pregunta es: ¿qué tanto estamos cuidando a las ovejas del Señor Jesucristo? ¿Qué tanto las estamos cuidando? ¿Qué tanto nos preocupamos por ellas? ¿Qué tanto oramos por ellas? Esto es un llamado a todos los pastores de todo el mundo, que puedan comprender que verdaderamente tenemos que cuidar, amar, respetar, tratar con gran ternura a las ovejas, pues así nos ha tratado Cristo Jesús a nosotros, con amor, con ternura, porque Jesucristo, hermano, es así. Y nosotros también tenemos que amar a las ovejas de Jesucristo así. Apacentar, cuidar la grey de Dios, alimentar la grey de Dios que está entre vosotros. Oiga cómo, cuidando de ella. Cuando un hermano o una hermana de la iglesia no viene, es deber. Puedo decir que un pastor se encuentra en la obligatoriedad, oiga esa palabra, de llegar a la casa o de al menos llamar a ese hermano o a esa hermana que no se ha hecho presente en la iglesia y preguntarle: hermanito, hermanita, ¿cómo está? Le extrañé el día de hoy.
¿hay algo en lo que yo le pueda ayudar? Cuidando de las ovejas, cuidando de la grey. Mire qué importante es eso que tenemos que hacer. Cuidando de ella, no por fuerza, no por obligación, no por salir de un compromiso que como ya yo soy el pastor, tengo que forzadamente hacerlo. No. Oiga cómo dice la palabra de Dios. Es que Dios da la salida. Me encanta cómo es que Dios a todos da la salida, porque uno de los principios de la buena interpretación de la palabra de Dios, que técnicamente hablamos, que es hermenéutica, y para hacer un buen ejercicio de esta buena interpretación de la palabra de Dios, es que la palabra interpreta la palabra. La palabra de Dios no se contradice. Oiga cómo dice aquí: sino voluntariamente. No lo vamos a hacer por fuerza, sino por voluntad, buena voluntad de corazón. Yo quiero hacer una pregunta a todos los pastores del mundo. Óigase bien, porque es en general. Principalmente a los que están recibiendo salario, que sí se tiene que recibir salario. Óigase, hago esa aclaración para que no me vayan a malentender, no vayan a decir de que Alex Campos dice que no hay que pagar, y no como y la palabra de Dios enseña. Pablo a los Corintios, primera de Corintios capítulo 9, habla acerca de eso, que el que trabaja en el altar, que vive en el altar, y lo he enfatizado y hablado múltiples veces. De hecho, tengo un mensaje en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, titulado no pondrás bozal al buey que trilla. Ahora, haciendo esa aclaración para que no vayan a malinterpretar las cosas, o para que no vayan a tener un pensamiento impuesto en sus corazones de lo que yo estoy diciendo. No. Yo quiero que ustedes se enfoquen en esto, pastores en general. Que si no se les estuviese dando dinero, si no se les estuviese pagando, si no se les estuviese dando el salario que están recibiendo quincena tras quincena, semanalmente o mensualmente. Mi pregunta es a esto, y ahí es la aclaración que se les tiene que estar dando, pagando, porque la Biblia enseña, para que no se malentiendan. Mi pregunta es, si no se les estuviera dando ese dinero, si no se les estuviera reconociendo, ¿seguirían predicando igual? ¿Seguirían amando a la iglesia igual? ¿Seguirían cuidando a la iglesia igual? ¿Decidirían quedarse en esa iglesia y que se les diga ya no se le va a dar salario? Porque la palabra de Dios aquí me está diciendo no por fuerza, sino voluntariamente, y agrega, no por ganancia deshonesta. ¿Se da cuenta la pregunta de aplicación que yo hago? No es una pregunta tan fácil de responder, porque donde está vuestro corazón, ahí está vuestro tesoro, dice la palabra de Dios, o viceversa. Sino con ánimo pronto. Si le dijeran al pastor, no le vamos a pagar los próximos 5 años, ese pastor estaría dispuesto a estar pastoreando en esa iglesia, o se iría a buscar otro lugar donde sí le estén dando salario. Esa es una pregunta de aplicación a todos los pastores en general. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío. Óigase, esto es muy importante. ¿Cuántos de los pastores se han enseñoreado de las ovejas? A tal punto que las vituperan, que las atropellan. ¿Cuántos pastores existen a nivel mundial que están solamente criticando a las ovejas, hablando mal de las ovejas, y no orando por las ovejas, no restaurándolas, olvidándose del versículo que la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo a los de Galacia, en capítulo 6, versículo 1? Oiga cómo dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, oiga, que sois más maduros espiritualmente. Oiga la forma, pastores en general, ¿cómo es que hay que restaurar al hermano? Vosotros que sois espirituales, restauradle
con espíritu de mansedumbre. Oh, qué virtud más gloriosa, la mansedumbre. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lo dijo el pastor de los pastores. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, hermanos, miren. Vosotros que sois espirituales, restauradme con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Se dan cuenta la importancia de que se pueda llegar al reconocimiento de qué forma pastorear, de qué forma cuidar. Porque, hermanos, en esencia, pastorear va mucho más allá que predicar. Pastorear implica estar cuidando de los hermanos, teniendo una comunión con ellos. Oiga esta frase y no se le olvide: un pastor debe de oler a ovejas, porque está en medio de ellas, anda con ellos, los va guiando, los sale a visitar, los llama, se preocupa por ellos, por todos, no hace acepción. Y si no me cree, vea lo que Pablo le dice a Timoteo: nada hagas con parcialidad, debes de ser imparcial, ni favoreciendo a estos y dejando a aquellos, o favoreciendo a estos y dejando a aquellos. Ahí ustedes pueden ver la centralidad que el apóstol Pablo tenía, inspirado por el Espíritu de Dios, para que pudiera existir una unidad en el cuerpo de Cristo, en los miembros del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros aprendemos a escudriñar, a inquirir diligentemente en la revelación que Dios nos ha dado, que es la palabra de Dios que llamamos el canon, que es desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es una vara de medir, hermanos. El canon es el conjunto de libros divinamente inspirados. Entendemos esto que les voy a decir a los pastores. La Biblia no nos manda a estar predicando cuentos, chistes, anécdotas, filosofías acerca de la economía. Eso se lo enseñan en la universidad, de la antropología, la sociología, el hedonismo, el narcisismo. Hermanos, la Biblia nos enseña a que podamos estar enseñando a la grey de Dios, la palabra de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para enseñar, para instruir en justicia, dice la palabra de Dios, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto ahí es un hombre maduro. Si alguien quiere aprender de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, de la antropología, de la sociología, de la psicología, de todas esas ciencias, hermanos, de la biología, de la ecología, todos esos términos los manejo y yo les los puedo exponer y les podría dar una cátedra de eso, pero este no es lugar para hablar de eso. Para eso están las universidades, para eso están los bachilleratos en las instituciones gubernamentales del gobierno, porque tienen sus centros de estudios, y también los privados. Por eso es que Jesucristo le dijo a Pedro: apacienta a mis ovejas con la palabra de Dios. De modo que el llamado a todos los pastores, hermanos, miren, a mí me encanta cómo es que Jesucristo dice: apacienta a mis ovejas. El llamado es fácil, no es tan difícil de hacer. Es alimentar a la grey de Dios con la palabra de Dios, querer a la misma vez que muchos más hermanos, muchas más personas vengan y escuchen la sana y sólida palabra de Dios. Es muy importante que vengan más, pero lastimosamente muchas veces no atraemos a los hermanos, a los amigos. Muchas veces los desechamos
olvidándonos que son personas que han sido comprados por la sangre de Cristo. Pero la buena noticia está aquí. El llamado que Jesucristo le está diciendo aquí a Pedro, después que lo había negado 3 veces y ahora Jesucristo le está haciendo 3 preguntas. Miren, Pedro lo negó 3 veces a Jesús. Jesucristo le hace 3 preguntas. 3 veces le pregunta a Pedro si lo ama. Hay tiempo para que esos pastores puedan enarbolar sola Escritura, que es la revelación total que Dios nos ha dado a nosotros, para que verdaderamente lo conozcamos como Él quiere ser conocido, y que la palabra de Dios es la máxima autoridad de todas las autoridades, y es por la cual los miembros del cuerpo de Cristo han de regirse. De modo que a todos estos pastores, en general, los pastores del mundo, cuando digo los pastores del mundo, no es que anden en la mundanalidad o anden en pecado, no, del planeta Tierra, hermanos, que están aquí, es que hay tiempo de comenzar de nuevo, de hacer las cosas bien. Pero, primero, hay que sanarse uno mismo. No se le olvide, porque la palabra de Dios dice: por tanto, mirad por vosotros, miren por ustedes mismos, dice la palabra de Dios en Hechos 20:28. Y también Pedro está diciendo en 1 Pedro 5:1 al 3, que apacienten, que vean por ellos mismos. Hermanos, hay tiempo para hacer las cosas bien, para comenzar bien o para comenzar de nuevo. Para eso, comencemos a sanar nuestro corazón, a restaurar nuestras vidas, para también tener congregaciones sanas y restauradas que glorifiquen a Cristo. Muchas veces los grandes problemas dentro de una congregación se deben al mal liderazgo que hay, porque no hay un corazón que sea un corazón comprometido con las almas que Cristo Jesús compró con su propia sangre. No hay un corazón comprometido. Si bien es cierto que tenemos que tener un compromiso con Dios y con el Evangelio, no es menos cierto que tenemos que tener un compromiso con las personas que estamos pastoreando. De modo que para que exista amor en la congregación, primeramente dentro del pastor debe de existir amor. Para que exista esa paz y esa unión en la congregación, primeramente dentro del pastor debe de existir una paz y una unión, óigase, con Cristo. Para que eso sea también lo que el pastor esté fomentando, oiga la palabra fomentar a los miembros del cuerpo de Cristo, para que la iglesia pueda ser una iglesia que glorifique a Jesucristo, que honre a Cristo Jesús. Muchas veces he escuchado decir a múltiples pastores: no me vean a mí, yo soy humano, yo soy carne, soy imperfecto, cometo errores. A esos pastores yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo a las iglesias, a Timoteo, a Tito? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. No nos apartemos de la responsabilidad que tenemos los pastores de ser ejemplo a la ley, como Pedro lo dice en su primera carta, capítulo 5, versículo del 1 al 3, siendo ejemplo a la grey, dice la palabra de Dios, hermanos. De modo que cuando nosotros nos damos cuenta de lo que la palabra de Dios dice y la vivimos, en esencia, hermanos, nosotros estamos poniéndola por obra, porque dice, siendo ejemplos de la grey, versículo 3. Es cierto, pecamos, fallamos, tenemos errores, pero no nos tenemos que valer de esas imperfecciones para decir de que no nos vean a nosotros. Jesucristo lo dijo con estas palabras, hermanos. Un siervo no es mayor que su maestro, pero cuando el siervo, cuando el discípulo ha sido bien entrenado, bien capacitado, viene a ser como su maestro. Es importante, hermanos, amados pastores,
con toda la sinceridad de mi corazón, se los digo, de que antes de querer pastorear a una iglesia, a una congregación, tengamos un corazón sano. Porque si tenemos un corazón enfermo y contaminado, lo que vamos a hacer lamentable y lastimosamente es enfermar y contaminar a la iglesia. ¿Es cierto, pastor? Es cierto eso, pastor. La Biblia lo enseña. De modo que es importante que recapacitemos, que oremos, que le pidamos perdón a Dios si no lo hemos venido haciendo, hermanos, el obrar conforme a la voluntad de Él. Y que hay tiempo, porque Dios es un Dios misericordioso, hermanos. Hay tiempo, sí se puede. La batalla no está perdida. Acerquémonos más a Dios y Él se acercará a nosotros. Hagámoslo de corazón. Este mensaje no es para que los pastores se entristezcan o piensen que ya no hay salida. No. Como dice Paul Washer, que nosotros predicamos todo el consejo de Dios, la palabra de Dios nos enseña, enseñamos las malas nuevas, pero también las buenas nuevas. Miren, aprenda a confiar en Dios, aprenda a depender de Dios, sane su corazón, busque más de Cristo y así va a tener una iglesia sana. Cualquiera pudiera objetar y decir, pero es que el trabajo lo hace el Espíritu Santo. Sí, yo sé que sí, no me opongo a eso. La palabra lo enseña. Separados de Él no podemos hacer nada. Él es el que da el crecimiento. Pero, aquí está el pero, es un contraste de lo que estoy diciendo y de lo que estoy por decir. Pero, eso no exime a que un pastor de una iglesia tenga un corazón sano, un corazón de amor, un corazón perdonador, un corazón que desee ver a los miembros de la iglesia local unidos. Oiga, no se olvide de eso, porque es a eso a lo que nos ha mandado Dios. Sed santos porque yo soy santo. El pastor de la iglesia debe de ser santo, exhibir el carácter de Cristo en amor, en perdón, en unión. Y esa iglesia va a ir aprendiendo de ese líder. Y sabemos que va a ir aprendiendo de Jesucristo primeramente, claro que sí, pero también va a ir aprendiendo de ese líder. Como Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. El que tenga oídos para oír que oiga. Vamos a orar. Gloria a Cristo Jesús. Bendito Padre, buen Dios, creador de los cielos y de la tierra, gracias te doy por permitirme exponer tu palabra, para que los pastores podamos poner por obra esta palabra que tú has traído el día de hoy, que para poder ver una congregación sana, primeramente nuestro corazón debe de estar sano. Que para poder ver una congregación unida, los hermanos unidos entre sí, mi corazón debe de estar muy unido contigo. Padre, que los pastores no anden denigrando, desacreditando a las ovejas tuyas. Que puedan reflexionar y que puedan comprender y tener esa sabiduría que tú les has dado, Señor, para poder dimensionar de que las ovejas son compradas por la sangre de Cristo Jesús, a quienes hay que amar, hay que cuidar, hay que tratar con amor, hay que respetar, hay que velar por ellas, hay que orar por ellas, hay que instruirlas con mansedumbre, corregirlas con mansedumbre, para dar buen ejemplo, Señor, que somos pastores, que te estamos honrando a ti. Si pastores han venido haciendo lo contrario, Señor, que sea el Espíritu Santo redarguyéndolos y que puedan venir al arrepentimiento y que puedan verdaderamente amar a las ovejas, que las puedan cuidar, que puedan entregarse a ellas, oh Señor, porque el buen pastor Jesucristo ha dado la vida por todas ellas, por nosotros que también somos ovejas de Cristo Jesús. Padre de la gloria, permítenos amar a la congregación, cuidarla, no desacreditarla. Permítenos tener un corazón sano, limpio, puro, lleno de gozo, lleno de amor, lleno de perdón, lleno de paz, porque es así como toda la iglesia te ha de glorificar. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a mis hermanos,
Bendice a los pastores, redargúyelos, edifícalos, alimentalos, oh Señor, con tu palabra, oh Padre bendito. Edifícalos y edifica a tu iglesia para que todos juntos podamos honrarte y glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.